La rutina de Donald Trump desde su llegada a la presidencia consiste en un desayuno ligero y a la silla corriendo a firmar órdenes ejecutivas. Si me dedicase en este canal al análisis bursátil, recomendaría comprar acciones de Sharpie, la empresa que provee de rotuladores a Trump, pues no deben dar abasto estos días. La última de estas órdenes ha sido una orden para la creación de un fondo soberano para los Estados Unidos de América. En la firma estaban presentes tanto Scotty Bessent como Howard Lutnick, que se encargarán de montar este chiringuito. Scotty explicaba así el cometido de este fondo de nueva creación. We're going to stand this thing up within the next 12 months. We're going to monetize the asset side of the U.S. balance sheet for the American people. Vamos a monetizar los activos que tenemos en el balance del gobierno federal. Buena idea, o casi diría la única idea posible, porque realmente Estados Unidos no está en una posición ideal para lo que viene siendo crear un fondo soberano. Normalmente creas uno de estos cuando te sobra el dinero, que en términos de países es cuando gastas menos de lo que ingresas o gastas menos en gestionar lo público de lo que ingresas. Pero claramente esta no es la posición de los Estados Unidos, que viene perdiendo más dinero que fichando a Joao Félix. Esto no quiere decir que todos los países que tienen un fondo soberano sean países que ganan dinero año sí y año también. Desde el año 2000 se ha puesto de moda la creación de estos fondos por razones distintas a la gestión de la riqueza sobrevenida. Por ejemplo, algunos como Irlanda proponen convertir su fondo de pensiones, que ya está más o menos creado y funcionando, en un fondo soberano. Reino Unido ha anunciado, por su parte, la creación de otro de estos fondos y sus finanzas están tan malamente como las de Estados Unidos. Ahora, ciertamente, los principales fondos soberanos se crearon para gestionar montones de pasta provenientes del petróleo o, en el caso chino, que consiguió ser la fábrica del mundo, algo que les ha valido para crear no uno, sino dos de estos fondos soberanos. Por tanto, ¿cómo pretende Estados Unidos financiar este fondo soberano y cuál será su estrategia para hacer crecer las inversiones dentro de este fondo? Scotty compartía en esa firma lo que serían sus primeros pasos. It'll be very exciting. We're going to study best practices that's done around the world. It'll be a combination of liquid assets, assets that we have in this country as we work to bring them out for the American people. Copiar cómo lo hacen otros. Eso dijo Scotty, lo que realmente no da demasiadas pistas sobre lo que puede hacer Estados Unidos, teniendo en cuenta que lo que hacen otros es nacionalizar el petróleo, venderlo y con ello comprar acciones de Estados Unidos. Mi lectura, por tanto, es que serán más expeditivos en esta labor de meter y generar riqueza con el fondo, pues si bien Scotty no dijo mucho, una imagen vale siempre más que 1000 palabras. Y en la foto de la firma de la creación de este fondo estaban Scotty, cuya riqueza se estima en $700 millones, Lutnick, que estaría en $2000 millones, y Trump, con $3000 millones, sin contar, claro, sus nuevas shitcoins. Si excluimos a Trump de la ecuación, pues viene de familia rica, así que no cuenta, y además estará ocupado firmando órdenes. Tanto Scotty como Lutnick vienen de familias de clase media, casi media baja, te diría, y han construido su riqueza a base de ganar dinero invirtiendo y rentabilizando activos, que es justo lo que les piden ahora que hagan. Así que dale like si crees que ganar dinero desde una posición de control y poder casi absolutos es más fácil que hacerlo siendo un tipo cualquiera como tú y como yo, y veamos cómo podría funcionar esto. He dicho que los gestores de este fondo tendrán una posición de control y poder casi absolutos, salvando la estricta legalidad, claro. Pero no solo esto. También tendrán a su disposición 5,4 trillones o millones de millones en activos actualmente en posesión del gobierno federal de los Estados Unidos. Lo que me recuerda un poco al chiste ese de ¿cuál es la forma más sencilla de hacerse multimillonario? Bueno, pues tener un padre millonario.
Entre los activos que posee el gobierno federal, según el reporte financiero de dicho gobierno, tendrían 2,5 trillón en activos físicos y 1,6 trillón en activos financieros, a lo que habría que añadir algunos, así entre medias, para llegar a un total de 4,9 trillón en activos. Todo esto sería el activo a exprimir por dicho fondo soberano, o como dice Scotty, a monetizar, que suena más académico. Y este es un término académico, sí, y ambiguo, sobre todo cuando lo aplicamos al balance de Estados Unidos. Luego veremos qué opciones se le plantean al gobierno de Estados Unidos aquí y dónde podría entrar Bitcoin. Pero como muestra, podríamos empezar estudiando cómo funcionan esos otros fondos soberanos que ya existen y que supuestamente serán esos que Scotty y su equipo de gente van a estudiar. El fondo soberano más antiguo del planeta es, irónicamente, estadounidense, así que no tendrán que viajar muy lejos. Y es que en 1854 se fundaba el Texas Permanent School Fund. Este fondo hoy cuenta con unos 28.000 millones de dólares bajo gestión, pero en su día comenzó con apenas 10 millones de dólares, que fue lo que el gobierno federal de Estados Unidos pagó al estado de Texas por 1/3 de su territorio. Con ese dinero pagaron desde las primeras vías de ferrocarril hasta los fusiles que usaron durante la Guerra Civil. Dios salve Texas. Desde entonces lo gestionan para que los intereses que produce sirvan para mejorar el sistema educativo del Estado. La verdad, no se me ocurre un ejemplo que ilustre mejor lo que quiere conseguir Estados Unidos con esto: monetizar activos para crear suficiente riqueza con la que hacer frente a gastos en infraestructura, guerras y educación, ¿no? Que es lo típico en lo que gasta dinero el gobierno estadounidense. Pero quizás el ejemplo más estudiado no sea este de Texas, aunque bien podría serlo, sino que es el que más portadas se lleva, que no es otro, claro, que el Fondo Soberano de Noruega. El día antes de la Navidad de 1998, los noruegos recibían el que quizás sea el mejor regalo adelantado posible: un yacimiento petrolífero. Y se lo dejaron ahí, además, bien cerca de casa. Como buenos norteños, lo primero que hicieron fue repartir las futuras ganancias que provendrían de este hallazgo de manera equitativa, y para ello decidieron crear un fondo de inversión soberano que comenzó con unas pocas coronas noruegas y ahora son más de 12 trillones o 12 millones de millones de dichas coronas. El camino a esa cantidad fue sencillo: monetizar el petróleo cerca de sus costas y luego invertir esas coronas en activos financieros, principalmente en bolsa. Poseen ahora mismo el 2,7% de todas las empresas cotizadas en Europa, y también invierten todavía el 30% en bonos, dejando un 5% para el sector inmobiliario. Así que, por una parte, Texas monetizó sus tierras, Noruega monetizó su petróleo. ¿Qué tiene Estados Unidos en su balance que pueda monetizar así a bote pronto? Antes de verlo, si tú también tienes tu propio fondo soberano en Bitcoin, se entiende, y te preocupa la custodia porque te va tan bien como a los noruegos, te propondría que mirases OnRamp. OnRamp es un servicio que te permite la custodia profesional de tu Bitcoin, por lo que si empiezas a tener una cantidad soberana ya de estas moneditas y te planteas que igual podrías encontrar un sistema de custodia mejor, o al menos uno que externalice parte de ese riesgo, pues al final la custodia no deja de ser un trabajo al que igual no te quieres dedicar, pues si quieres externalizar parte de esto de manera que esté en un tercero, pero no en un tercero que pueda disponer de ello, sino en lo que hace precisamente OnRamp, que es crear un sistema en el que son 3 terceros, 3 empresas profesionales de la custodia las que crean un monedero multifirma para que tú sigas estando en control de ese Bitcoin y estas empresas simplemente tengan cada una firma y al tiempo tengan tus condiciones para que ese Bitcoin se mueva solamente cuando tú lo digas. También puedes montar sistemas de herencia para gestionar este Bitcoin si te pasase algo, y por lo general yo diría que es el mejor sistema de custodia externa que implica a terceros. Pues no implica a un solo tercero, como digo, que sería, en mi opinión, muy arriesgado, sino que en este caso implica a 3 y además te saca a ti completamente de la ecuación. Si te gusta, si te mola, échale un vistazo. Te puedes dar de alta con el código UPSB y te darán $250 por darte de alta, y si tienes alguna duda, pues escríbeme un mail, porque no tienen web en español, a hola@unpodcastbitcoin.com.
Texas pudo vender sus tierras porque quien las compraba en ese momento era el gobierno federal de los Estados Unidos. O sea que no quedaba, digamos, en manos completamente ajenas y pudieron venderle al pueblo, que oye, que estaban vendiendo porque no les quedaba más remedio, pero que todo bien porque al final eran primos hermanos. Noruega es obvio que no tiene ningún problema encontrando comprador para su petróleo y a ningún noruego le importa que le vendan el petróleo, pero en el caso del gobierno federal de Estados Unidos no está tan obvia la cosa, porque tierras no puedes ir vendiendo. O sea, no me imagino a Trump llamando ahí a Canadá y diciendo, oye, todo bien, ¿no te quieres quedar con Alaska? Pues no, eso no lo van a hacer. Y tampoco van a vender, yo que sé, California a Cuba, por mucho que políticamente puedan estar medianamente alineados. No tiene muchas opciones. Tampoco va a nacionalizar el petróleo. Así que, ¿qué opciones tiene realmente sobre la mesa? Bien, pues para ver esto, porque realmente no hay todavía nada montado, se dan 12 meses para estructurar esto y al menos 90 días para pensar en cómo narices financiar esto y cómo usarlo, pues hay que ir pensando ya de antemano y lo podemos hacer juntos. Así que piensa tú conmigo. A ver, la razón por la que Estados Unidos estaría interesado en un fondo soberano es para crear riqueza con la que compensar su enorme déficit. Hasta aquí, todo bien. ¿Y por qué tienen tanto déficit? Podemos preguntarnos, bueno, pues tienen tanto déficit porque gastan más de lo que ingresan. Hasta ahí, obvio. ¿Y por qué gastan más de lo que ingresan? Pues porque gastan mucho, ok, pero irrelevante, porque todos gastan mucho y eso no se va a tocar. Al menos, bueno, algo se tocará, pero no lo suficiente. Así que nos centramos en que ingresan poco. ¿Y por qué ingresan poco? Bueno, pues ¿por qué ingresan poco? Esta es la pregunta que nos importa. Y mi teoría aquí es que la culpa la tiene su dólar, que es demasiado caro para que sean un país exportador atractivo, lo que ha ido poco a poco minando su industria, haciendo que ésta reduzca su peso sobre el total de la economía. Pero lo que es malo y lo que viene siendo malo para su industria es bueno para su sector financiero, que ha ido creciendo todo y más de lo que caía su industria. Así que yo digo, si tienes un sector financiero que es el sector financiero más desarrollado del mundo, úsalo. Que es lo mismo que le digo a Carleto con la cantera, pero bueno, esa es otra historia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con usar este sistema financiero? Pues tienes un montón de opciones que ahora mismo te ofrece el sistema financiero y que están a tu disposición, igual que lo están para un banco, una entidad financiera o lo que sea, y que tú como gobierno pues tienes la capacidad de no solamente usarlo, sino apalancarte sobre ello. Por ejemplo, así, opciones que se me ocurren así a bote pronto, ¿vale? Pues agrupar en una propiedad federal todas las oficinas, todos los terrenos, todo eso que tienes ahí, que tiene un montón. He dicho 2,5 trillón en activos físicos. Bueno, tiene un montón de oficinas, terrenos y demás. Bueno, pues esto lo metes en un fondo inmobiliario y vendes acciones. Vendes acciones, que sería vender parte de la propiedad de los Estados Unidos, del gobierno federal, en forma de acciones. No lo vendes todo, pero sí que vendes participaciones en esos terrenos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el transformar todos esos préstamos estudiantiles que Biden andaba perdonando. Pues en vez de eso, lo que haces es que tienes, creo que 1,7 trillón todavía en préstamos de estos. Bueno, pues en lugar de irlos perdonando, lo que haces es que los agrupas también en bonos y los vendes a inversores institucionales, como si fuesen las hipotecas subprime, que también las metías en un bono y las pagabas. Al final, ¿qué es eso? Pues son tíos, estudiantes, ¿no? En su día estudiaron, ahora ya serán gente que trabaja, supongo, que están pagando. Es lo mismo que un tío que paga su hipoteca. Así que eso es un instrumento financiero que tiene un cash flow, así que lo puedes empaquetar y venderlo como si fuese un bono. Que será más o menos como la subprime. Unos pagarán, otras no. Pero bueno, tú lo pones ahí, le pones un W y para adelante. Y con ello lo vendes, eso también se monetiza. Y por ejemplo también está el caso de TikTok, que ha estado mucho en las portadas últimamente. Bueno, pues si tú consigues, o bueno, más bien si Trump consigue que le vendan TikTok a Estados Unidos a buen precio, pues que financie la compra con deuda y que meta la empresa en el fondo soberano. Y ya está, ya tienes ahí tu primera adquisición importante y que puede ir generando riqueza en forma de dividendos, si acaso, o en forma simplemente de crecimiento del precio. Ya ves que hay opciones y ya ves un poco por dónde voy. Vender participaciones de cosas que ya tienes y que valen dinero y que igual no te importaría vender parte de ello, o empaquetar flujos de caja futuros en bonos con los que conseguir capital con el que invertir en activos que potencialmente se revaloricen a futuro. Lo que me lleva, claro, espero que lo estés viendo venir, a la estrategia definitiva. The Ultimate Strategy for the Sovereign Fund. Pero antes
antes de llegar ahí, ya te estoy oyendo te estoy oyendo decir, pero Alberto, libertario incorregible, el gobierno no se puede dedicar a rentabilizar lo público, no puede ir por ahí vendiendo lo público es de todos. Y sinceramente me parece genial que saques este tema. Para empezar, te diría que lo público no existe. O sea, lo público son bienes que gestionan unos tipos, ya está. O sea, no es público, tú no lo gestionas, ¿a qué no? ¿Ves? Es una cosa que está ahí y que gestiona un colega. Y que ese colega puede decirlo, usarlo para una cosa, usarlo para otra. Y para seguir esa gestión que decide un tipo puede ser más o menos afortunada. Por ejemplo, hace poco viralizaban, mejor dicho, las declaraciones de una diputada en España en las que describe algunas de las partidas de gasto del gobierno español, de lo público. Acceso al agua y la salud con enfoque de género, ojo, en Macontu, Intintín, departamento de Cochabamba, Bolivia, 126.000 euros. La ridiculez de muchas de estas partidas, lo ridículo de mucho del gasto público, nos hace ver que lo público ya se usa, los recursos públicos ya se usan, solo que no siempre de una forma que estimes rentable o productiva, lo que obliga a extraer más riqueza de los ciudadanos, ya sea en forma de impuestos o en forma de inflación. Así que por mí, francamente, lo pueden vender todo, ya toma por saco. Pero dicho esto, no hace falta venderlo todo. Hay opciones mejores, como las que venía diciendo. Así que completemos ese análisis diciendo o acudiendo a lo que podría ser, como he dicho, la estrategia definitiva. Y es que podrías tú, como gobierno de Estados Unidos, que se dice pronto, ¿sabes? Tú como gobierno de Estados Unidos, con tu águila y tu todo, podrías hacerte un Sailor, pero a lo grande, o sea, un MicroStrategy tamaño Estados Unidos. Podrías emitir deuda a 30 años, pagando poco interés, porque al fin y al cabo eres el gobierno de Estados Unidos, podrías emitir así, yo qué sé, 100.000 millones de dólares, ponle, ¿por qué no? ¿Sabes? Tienes el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que puedes imprimir dinero y pagar. O sea que realmente podrías emitir casi tanta deuda como quieras, pero bueno, mucha deuda podrías emitir a un tipo de interés relativamente aceptable y dedicarlos, esos dólares que consigues con la venta de estos bonos, a comprar Bitcoin, o sea, a la Sailor total. La empresa de Sailor, MicroStrategy, multiplicó de esta manera su valor de unos 500 millones en 2020 a 26.000 millones 5 años después, haciendo esto siendo una empresilla de software. Que si esto lo ha conseguido un chiringo, como era en su día MicroStrategy, o sea, ¿qué podría conseguir, siguiendo este mismo librillo, el gobierno de los Estados Unidos? Este es, claro, el escenario definitivo, el no va más, el ataque especulativo al dólar y, por tanto, no es el escenario que espero. No es el escenario que espero. Pero sí que creo que remarán en esta dirección. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que estamos en ese día de la semana en el que sueles votar a ver qué temas vamos a tratar, pero está la semana tan caliente que creo que es obvio que hay que hablar de Lutnick, o como se me ocurra llamarle cada día. Howard Lutnick es el tipo este que está al cargo de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, ese que va a estar al cargo junto con Scotty del fondo este soberano, que te sonará, vengo hablando de ello un cuarto de hora, y también tiene una historia épica que no solamente me parece interesante de cara a lo que pueda conseguir este tipo a futuro, sino que además puede hablarnos un poco puede dar, digamos, alguna idea de cuál es su postura respecto a Bitcoin. Así que vamos a hablar de esto, bueno, más bien voy a escribir sobre ello en la newsletter este fin de semana, así que suscríbete, si no lo estás ya, puedes encontrar el enlace en la descripción y recibirás pues mails de estos con historias interesantes y teorías que tienen que ver con Bitcoin, con las finanzas, con el mundo, pero siempre al final aterrizándolo en Bitcoin. Y la próxima, como digo, irá sobre este personaje tan interesante. Y cerremos hablando de otro personaje interesante como es André Citroën, que nació tal día como hoy. Citroën, así en español, es, como te puedes imaginar, el fundador de esa empresa de latas con ruedas que bajo su gobierno, bajo el liderazgo de André, llevó a cabo un avance importantísimo que salió de la mente de este tipo, un avance importantísimo para la industria del automóvil, como fue la tracción delantera, que luego se puso de moda en la gran mayoría de los coches.
Si bien, a pesar de este hallazgo, quebró la empresa, de hecho, más bien a pesar, lo quebró por culpa de lo invertido en este avance. Y la moraleja de esta historia de Citroën es que puedes estar en lo cierto con la tendencia hacia dónde van las cosas y aún así quebrar si no vas con cuidado.